Millonario se arrepiente tras mendigo negro derribar fortuna. En gran sorpresa. Un día gris cargado de tensión y humedad caía sobre Buenos Aires. Las calles olían a humedad y al humo lejano de colectivos viejos. El cielo opaco parecía aplastar cada sueño que alguna vez Alejandro había tenido. Él, dueño de una fortuna impensada, conocido en toda la ciudad por su arrogancia y éxito implacable, caminaba con el paso lento, arrastrando el peso invisible que lo había hecho caer del pedestal. Todo se vino abajo en un abrir y cerrar de ojos. Una cadena de decisiones fatales, negocios que naufragaban en números rojos. Pero la parte más impactante no fue la quiebra en sí, sino la mirada de un hombre que siempre estuvo ahí, invisible para él. Simón, un mendigo negro que se sentaba todos los días frente al edificio descomunal donde Alejandro vivía, dejó de ser un fondo borroso en su vida. Esa mañana, cuando Alejandro salió a tomar aire, lo vio. Simón lo miró con unos ojos que no se parecía leer el alma rota, hundida en el ego y los prejuicios. Alejandro sintió un golpe seco en el pecho, como si ese hombre, con su ropa rasgada y su piel marcada por la talle, tuviera el poder de desnudar sus secretos más oscuros. Los murmullos de la gente a su alrededor se mezclaban con el silencio estático de ese instante. ¿Quién se cree que es?, tensó Alejandro, pero esa mirada no se parecía a ningún desprecio ni lástima. Era conocimiento puro, rabia contenida, verdad. Un mensaje urgente que golpeaba sin tregua. El corazón le temblaba. El nudo en la garganta le amenazaba con quebrarlo. Por primera vez, la fachada de orgullo se resquebrajaba. Recordó con dolor cómo había despreciado a tantos en esa vereda, cómo su blindaje de dólares le había cerrado los ojos al mundo real. Ahora se sentía pequeño, frágil, como si toda su riqueza solo hubiera servido para separarlo del alma de la ciudad. Lo que volvió todo aún más inquietante fue cuando Simón, sin decir palabra, desplegó lentamente un viejo cuaderno manchado. Lo agarró con manos ásperas y lo abrió justo frente a Alejandro. Era un cuaderno lleno de anotaciones, nombres, fechas, algo que parecía estar conectado con el pasado del millonario. Alejandro dio un paso adelante, con el pulso acelerado. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Qué secreto ocultaba? La incertidumbre creció como un monstruo que nadie puede domar. El aire se volvió denso, casi cortante. Los «mira eso» y «¿qué pasa ahí?» llegaron desde los transeúntes, creando un eco de expectación. Nadie entendía, pero todos sentían que algo grande, inexplicable, estaba a punto de explotar. Alejandro sintió como la noche había caído dentro de él, oscuro y pesado, pero a la vez sentía un chisporroteo extraño, la posibilidad de un nuevo comienzo, de redención. Todo colisionaba en una espiral que nadie hubiera esperado. Si la ruina era el principio, entonces, ¿qué demonios escondía Simón? Un silencio extraño se coló mientras ambos se miraban, separados por centímetros, pero pareciendo estar en mundos distintos que, sin embargo, estaban a punto de entrelazarse. ¿Sería Simón la clave para salvar a Alejandro, o solo la antesala de una caída aún más oscura? Nadie sabe. Pero esta historia, amiga, recién empieza. ¡Ja, ja, 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 ja! Y va a remover más de lo que imaginas. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo, te está por venir. Y ya que estás aquí,
Déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! El aire pareció electrificarse cuando Alejandro y Simón mantuvieron su mirada. El cuaderno abierto en manos del mendigo parecía palpitar con una energía propia, como si estuviera a punto de desvelar secretos ocultos durante años. Pero, justo en el clímax de esa tensión desgarradora, un grito desgarrador rompió el silencio que los envolvía. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Alguien ayúdame! La voz provenía de una mujer que corría hacia ellos, descompuesta, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. La multitud se apartó, convirtiéndose en un círculo que rodeaba la escena, abrumada por el caos que se desataba. ¡Mi hija! ¡Ha desaparecido! ¡No la encuentro!, gritó la mujer mientras caía de rodillas, bañada en lágrimas. Alejandro, sorprendido por el giro de los acontecimientos, sintió como algo crudo y visceral comenzaba a surgir dentro de él. La preocupación en la voz de aquella madre le había desgarrado el corazón. Simón, sin abandonar su postura frente a Alejandro, pareció anteponerse. Con un movimiento calmado, cerró el cuaderno y se giró hacia la mujer. ¿Cómo se llama tu hija?, preguntó. Su tono era firme y lleno de una autoridad inesperada. Todo el mundo, incluido Alejandro, se quedó congelado. ¿Quién era realmente este hombre? Lucía, se llama Lucía, tiene 10 años. La madre, entre sollozos, trataba de explicarse, mientras sus palabras se distorsionaban por la angustia. Alejandro la observaba. Su mente giraba en una tormenta de confusión. No podía sacar el ojo del mendigo, que parecía conocer un secreto tan antiguo como el tiempo mismo. ¡Espera! Alejandro dio un paso al frente. Sus instintos lo impulsaron. ¿Has mirado en el parque cercano? A veces las niñas juegan allí. Su voz resonó, pero curiosamente no se sentía como él mismo. Era como si aquel despojamiento reciente de su arrogancia le diera el aliento de una nueva humanidad. Simón, con mirada penetrante, asintió. «Vamos». Sus palabras simples contenían un peso que resonaba en todos los presentes. La multitud empezó a murmurar. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué parecía saber exactamente qué hacer? A medida que se dirigían hacia el parque, la madre seguía suplicando, pero algo extraño comenzó a ocurrir. Alejandro sintió un ardor en el pecho a medida que una oleada de recuerdos olvidados llenaba su mente. Risas de su propia infancia, momentos perdidos, dulces venidos a menos. Por un instante, su mundo se claudicó, y esa nostalgia fue como vidrio roto en su corazón. De repente, un grito desgarrador sonó, esta vez del parque. Alejandro y Simón corrieron hacia el sonido. Allí, rodeados de árboles, un grupo de niños hablaba animadamente, pero el rostro de cada uno se tornó pálido al verlos. En el centro, un pequeño cuerpo yacía en el suelo, inmóvil. ¡Lucía! La madre cayó de rodillas, y Alejandro sintió la presión en su pecho, como si todo el aire le fuera arrebatado. Pero en ese instante, algo en el rostro de Simón cambió. Con un movimiento rápido, el mendigo se agachó y tomó la mano de la niña. La multitud contuvo el aliento. Simón miró a Alejandro, y en sus ojos había un destello que hizo temblar al millonario. Era como si conociera sucesos que se habían entrelazado a lo largo de sus vidas. La atmósfera se hizo irreal. Las verdades ocultas, las decisiones mal tomadas, todo pareció colisionar en un instante, antes de que Alejandro pudiera asimilar lo que estaba pasando. Una sombra oscura apareció detrás de Simón, un rostro conocido y así que llegas a tiempo, murmuró,
y dibujó una línea entre el caos, revelando secretos devastadores sobre la conexión entre Alejandro y Lucía que nadie había imaginado. Al final de la escena, con el tiempo detenido en su apogeo, Alejandro se dio cuenta de que su vida jamás volvería a ser la misma. La verdad lo golpeaba como un tsunami. ¿Qué demonios había comenzado? Todo estaba a punto de desmoronarse. La atmósfera se tornó irreal. El rostro conocido y malicioso que había aparecido tras Simón era el de Javier, el antiguo socio de Alejandro. Nunca se imaginaría que su llegada presagiara la tormenta. Su sonrisa era una mezcla de desprecio y diversión, como si llevara en su pecho el corazón de un titán. «Así que llegas a tiempo», murmuró, sus ojos centelleando con una mezcla de malicia y secretos. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. Las palabras de Javier eran como dagas, apuntando a lo más profundo de su ser. La multitud, que había estado esperando, contuvo el aliento. ¿Qué hacía aquí el hombre que una vez lo llevó a la cima y ahora parecía haber vuelto del infierno? «¿Qué quieres, Javier?», dijo Alejandro, su voz temblando de rabia y confusión. Simón, aún sosteniendo la mano de la niña, se posicionó entre ellos, como un guardián en medio de una tormenta. «Oh, no, solo vine a felicitarte, Alejandro», dijo Javier, dando un paso adelante. «Te he visto caer y he estado esperando este momento. De hecho, no solo he estado observando, también he estado planeando». Su voz, suave pero amenazante, retumbaba en los oídos de los presentes. El rostro de la madre se tornó pálido. «¿Qué sabes de mi hija?». La urgencia en su voz rompía el aire. Alejandro giró, sintiendo la presión en su pecho aumentar. Los murmullos se intensificaron. La multitud no entendía, pero un miedo palpable llenaba el espacio. «Lucía», comenzó Javier, su mirada burlona posándose en el rostro de la niña. «Digamos que es parte del plan. Todo está interconectado aquí, Alejandro». Él parecía disfrutar el juego, la manipulación, incertidumbre. Simón, sin apartar la vista de Javier, apretó la mano de Lucía con más fuerza. «No sabes con quién estás jugando», dijo con voz firme. Pero Javier no estaba intimidado. La mujer, al borde del colapso, se asomó al abismo. «Por favor, solo díganme que mi hija está bien». Con cada palabra, el terror se adueñaba de ella, mientras los demás también comenzaban a sentir la angustia crecer. Javier sonrió, una sonrisa retorcida, y comenzó a hablar. «Tu fortuna no era solo dinero, Alejandro. Había un trato entre nosotros, un legado que tú decidiste romper. ¿Y ahora qué? La conexión siempre estuvo allí. ¿No lo ves?». Las palabras de Javier eran como hielo, cada sílaba un paso más cerca del abismo. De repente, el cuaderno que Simón sostenía comenzó a brillar sutilmente. Todos se dieron cuenta de que sus páginas comenzaban a volar, como si fuesen hojas llevadas por el viento. Las anotaciones marcadas se convertían en visiones, un pasado que Alejandro había enterrado. Lo que parecía ser solo un viejo cuaderno ahora mostraba fragmentos de recuerdos, revelaciones que despertaban fotografías de traiciones y secretos. «¿Qué demonios significa esto, Simón?», preguntó Alejandro, incapaz de creer que ese mendigo conociera algo tan oscuro de su historia. Pero la mirada de Simón era concluyente. «Todo lo que creías saber se desmorona, aquí y ahora». Justo en ese instante, un grito desgarrador resonó desde la multitud. «¡Cuidado!
Un vehículo se descontroló cruzando la calle, desplazando a las personas como un torrente. Simón soltó la mano de Lucía, que cayó al suelo en un instante que pareció detenerse. El caos se desató. El vehículo avanzaba directo hacia ellos, y Alejandro sintió cómo el tiempo se contraía. «¡Simón!», gritó, pero todo sucedió demasiado rápido. El pensamiento de salvar a Lucía se estrelló contra la cruda realidad. ¿Sería este el final o el inicio de un lío aún mayor? El último eco de aquel grito quedó atrapado en el aire helado. Alejandro se lanzó hacia el peligro, su vida cruzando con esas revelaciones de Javier y el misterioso cuaderno de Simón. La oscuridad se acercaba y nada volvería a ser igual. El último eco de aquel grito quedó atrapado en el aire helado. Alejandro se lanzó hacia el peligro, su cuerpo actuando por instinto. Justo cuando se estaba acercando a Lucía, todo se volvió un caos. El vehículo, ahora más cerca, zigzagueaba y la gente gritaba, se dispersaba llenando el ambiente de pánico. El tiempo parecía detenerse. Cada paso hacia la niña era un desafío contra el destino. La niebla del miedo envolvía a Alejandro y su mente se aturdía con preguntas. ¿Qué pasaría si no llegaba a tiempo? La adrenalina le pulsaba en las venas. Pero no era solo el miedo a perder a Lucía. Era el terror a seguir perdiéndose a sí mismo. De repente, como si fuera una película, el mundo se torció. Un grito desgarrador resonó en sus oídos. ¡Mamá! La voz de Lucía quebraba el aire. Alejandro, en un impulso, extendió su mano. No podía dejar que ese grito se convirtiera en un eco fúnebre. Se lanzó, desesperado, pero justo cuando estaba a punto de tocarla, una sombra pasó ante él. Las luces del auto reflejaron una revelación. Fue como un rayo atravesando la oscuridad. Simón, el mendigo, saltó frente a la niña, no solo como un protector, sino como si hubiera sido empujado por un poder desconocido. Cada movimiento parecía estar coreografiado por el destino mismo. «¡No!», gritó Alejandro, pero el tiempo se deslizaba entre sus dedos. El auto se detenía, pero la sensación de tragedia seguía en el aire. Y de repente, el rostro de Simón se iluminó con una luz que desbordó la oscuridad. «Yo soy tu abuelo, Lucía», dijo con una voz profunda, cargada de un peso que resonó en el asfalto. Un silencio absoluto hizo que la multitud contuviera la respiración. Las palabras cayeron como un trueno en medio del caos. ¿Cómo era posible? Las dudas recorrieron la mente de Alejandro mientras el mundo giraba en torno a él. El rostro de Lucía se transformó en confusión y asombro. «¿Qué dices, viejo?», preguntó, su voz titilando entre la incredulidad y el miedo. El remolino de emociones se apoderaba del lugar. ¿Era cierto? ¿Simón era realmente el abuelo que nadie sabía que tenía? Las miradas de la gente se enredaron en este nuevo descubrimiento. La madre de Lucía, al borde del colapso, se aferró a la revelación como un salvavidas en medio de una tormenta. «¿Abuelo? ¿Cómo puedes?». La incredulidad se convirtió en desesperación. ¿Y qué significaba esto para ella? «Todo está entrelazado», continuó Simón, su voz resonando, profundo y vibrante. «Siempre estuve aquí, esperando que este momento llegara». «Tu padre, hay tantas cosas que no sabes». Cada palabra de Simón parecía abrir una puerta a un pasado oculto,
a secretos que ninguno había deseado recordar. Alejandro sintió que el aire le faltaba. «No, esto es una locura», gritó, pero había un eco de verdad en las palabras de Simón que comenzó a desmoronar su mundo. La fortuna, sus logros, todo había dependido de una historia que no conocía. Javier, que había estado observando en silencio, sonrió como un depredador que acaba de encontrar su presa. «Parece que tu propio pasado ha venido a buscarte, Alejandro», dijo, cada palabra una cucharada de veneno. «¿Qué harás ahora? ¿Cómo te enfrentarás a lo que realmente eres?» Las revelaciones abrieron un abismo entre Alejandro y Simón. El caos que había sentido hasta ahora se volvió un huracán de verdades. El cuaderno que Simón había sostenido antes, que parecía contener secretos, ahora era el hilo que conectaba sus vidas. «No estás solo, Alejandro», dijo Simón. Su voz un suave susurro que cortaba a través del ruido. «La red de tu vida es más compleja de lo que imaginas, y la verdad del pasado nos atrapará si no la enfrentamos». La multitud, que había observado en silencio, ahora estaba en suspenso, esperando ver cómo se desvelarían estas conexiones. Las miradas se cruzaban, y un sinfín de murmullos comenzaba a fluir entre ellos. Alejandro sintió la presión en su pecho, y el mundo se volvió un caos de emociones. Era como si las piezas de un rompecabezas confuso comenzaran a encajar, pero cada pieza traía consigo más preguntas. «¿Qué significa esto realmente?», pensó, mientras la ansiedad y la confusión lo ahogaban. Y en ese instante, una última sombra se dibujó entre ellos. Era un rostro más que familiar, un ángel oscuro del pasado que había permanecido oculto. «¿Y qué pasará? ¿Estás listo para la verdad? ¿O tu ruina será solo el comienzo?». La voz resonó desde el fondo, y el horror de las respuestas posibles llenó el aire. El viento trajo consigo un grito silencioso, y entre la multitud, las revelaciones comenzaron a girar como una tormenta. ¿Qué pasaría a continuación? La vida de Alejandro se sostenía en un hilo, y el destino estaba a punto de marcar sus sendas más oscuras. La atmósfera se tornó irreal. El rostro conocido y malicioso que había aparecido tras Simón era el de Javier, el antiguo socio de Alejandro. Nunca se imaginaría que su llegada presagiara la tormenta. Su sonrisa era una mezcla de desprecio y diversión, como si llevara en su pecho el corazón de un titán. «Así que llegas a tiempo», murmuró, sus ojos centelleando con una mezcla de malicia y secretos. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. Las palabras de Javier eran como dagas, apuntando a lo más profundo de su ser. La multitud, que había estado esperando, contuvo el aliento. ¿Qué hacía aquí el hombre que una vez lo llevó a la cima y que ahora parecía haber vuelto del infierno? «¿Qué quieres, Javier?», dijo Alejandro, su voz temblando de rabia y confusión. Simón, aún sosteniendo la mano de la niña, se posicionó entre ellos, como un guardián en medio de una tormenta. «Oh, no, solo vine a felicitarte, Alejandro», dijo Javier, dando un paso adelante. «Te he visto caer y he estado esperando este momento. De hecho, no solo he estado observando, también he estado planeando». Su voz, suave pero amenazante, retumbaba en los oídos de los presentes. El rostro de la madre se tornó pálido. «¿Qué sabes de mi hija?». La urgencia en su voz rompía el aire. Alejandro giró, sintiendo la presión en su pecho aumentar. Los murmullos se intensificaron. La multitud no entendía, pero un miedo palpable llenaba el espacio. «Lucía», comenzó Javier, su mirada burlona posándose en el rostro de la niña.
Digamos que es parte del plan. Todo está interconectado aquí, Alejandro. Él parecía disfrutar el juego, la manipulación, la incertidumbre. Simón, sin apartar la vista de Javier, apretó la mano de Lucía con más fuerza. «No sabes con quién estás jugando», dijo con voz firme. Pero Javier no estaba intimidado. La mujer, al borde del colapso, se asomó al abismo. «Por favor, solo díganme que mi hija está bien». Con cada palabra, el terror se adueñaba de ella, mientras los demás también comenzaban a sentir la angustia crecer. «Javier se ha convertido en una sombra peligrosa», dijo Simón de repente. La multitud se quedó en silencio. Las palabras parecían cargar con un peso desconocido. Pero antes de que Alejandro pudiera preguntar, un grito desgarrador penetró el aire. «¡Ayuda!». Una voz familiar. Era la de Juan, el hermano de Alejandro, quien apareció corriendo hacia ellos, descompuesto. «Están viniendo por nosotros». Su rostro pálido destilaba pánico. «Ellos saben lo que hemos hecho». La multitud se agolpó en un murmullo nervioso. «¿Qué estás diciendo, Juan?». Alejandro frunció el ceño, aterrorizado. Su mente corría, intentando conectar cada punto, cada secreto que había creído olvidado. «Lo que escondimos, Alejandro», continuó Juan, respirando rápido. «Tu herencia, el trato que tu padre hizo con Javier. Todo estaba destinado a volverse en nuestra contra». Las palabras de Juan resonaron como un eco, una advertencia. Javier sonrió aún más. «¿Ves? Todo está en juego. Alejandro, piénsalo. La fortuna que creías haber construido no es más que parte de un plan maestro en el que has sido solo una pieza. Podría ser el rey o el peón. Depende de cómo juegues tus cartas». Alejandro sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Qué había hecho su padre? Las revelaciones se amontonaban como un rompecabezas desordenado. Lucía temblaba, sin saber qué sucedía. Su madre, con lágrimas en los ojos, miraba a su hijo esperando una respuesta. «¡No! ¡Esto es una locura!», gritó Alejandro, incapaz de procesar lo que Juan había soltado. Las palabras giraban en su mente, sus raíces profundas despertando secretos enterrados. De la nada, un estruendo resonó. Un coche se descontrolaba, cruzando la calle como un torbellino. «¡Cuidado!», gritó alguien desde la multitud, mientras todo se volvía un caos. La multitud corría, gritando, mientras Javier y Simón se mantenían firmes. Simón daba pasos hacia atrás, pero algo en él se transformaba, y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, el coche se detuvo y las luces se apagaron. La figura de un hombre apareció detrás de la ventana del vehículo. Un sicario. «He venido a cobrar lo que se debe», soltó, apuntando directamente a Alejandro. Un grito desgarrador, un grito de dolor. Simón se lanzó delante de Lucía. La gente se agachaba, buscando refugio. «No». Alejandro sintió cómo la realidad se rompía. En ese instante, su mundo se hizo añicos. «¡Basta!», grita Alejandro con furia, impulsado por instintos primales. Pero la acción ya se había desatado. La vida de Lucía pendía de un hilo, y el sacrificio de Simón oscurecía la verdad. ¿Qué demonios estaba pasando? El caos se transformó en una oscura verdad. Un hilo de sangre y traición se entrelazaba en el aire, como un monstruo acechante. La historia se retorcía, y al final de aquel instante, Alejandro supo que no era solo su vida la que estaba en juego, sino la de todos los que amaba. Mientras la multitud gritaba y Juan trataba de proteger a su hermana, Alejandro comprendió que había cosas que nunca había querido saber.
que el destino de la familia ya estaba escrito con sangre. Y la pregunta que resonaba en su mente era, ¿estaba preparado para enfrentarlo? ¿O su ruina sería solo el comienzo de una tráfita aún más oscura? El último eco de aquel grito quedó atrapado en el aire helado. Alejandro se lanzó hacia el peligro, su cuerpo actuando por instinto. Justo cuando se estaba acercando a Lucía, todo se volvió un caos. El vehículo, ahora más. Cada paso hacia la niña era un desafío contra el destino. La niebla del miedo envolvía a Alejandro, y su mente se aturdía con preguntas. ¿Qué pasaría si no llegaba a tiempo? La adrenalina le pulsaba en las venas, pero no era solo el miedo a perder a Lucía, era el terror a seguir perdiéndose a sí mismo. De repente, como si fuera una película, el mundo se torció. Un grito desgarrador resonó en sus oídos. ¡Mamá! La voz de Lucía quebraba el aire. Alejandro, en un impulso, extendió su mano. No podía dejar que ese grito se convirtiera en un eco fúnebre. Se lanzó, desesperado, pero justo cuando estaba a punto de tocarla, una sombra pasó ante él. Las luces del auto reflejaron una revelación. Fue como un rayo atravesando la oscuridad. Simón, el mendigo, saltó frente a la niña, no solo como un protector, sino como si hubiera sido empujado por un poder desconocido. Cada movimiento parecía estar coreografiado por el destino mismo. ¡No!, gritó Alejandro, pero el tiempo se deslizaba entre sus dedos. El auto se detenía, pero la sensación de tragedia seguía en el aire. Y de repente, el rostro de Simón se iluminó con una luz que desbordó la oscuridad. «Yo soy tu abuelo, Lucía», dijo con una voz profunda, cargada de un peso que resonó en el asfalto. Un silencio absoluto hizo que la multitud contuviera la respiración. Las palabras cayeron como un trueno en medio del caos. ¿Cómo era posible? Las dudas recorrieron la mente de Alejandro mientras el mundo giraba en torno a él. El rostro de Lucía se transformó en confusión y asombro. «¿Qué dices, viejo?», preguntó, su voz titilando entre la incredulidad y el miedo. El remolino de emociones se apoderaba del lugar. ¿Era cierto? ¿Simón era realmente el abuelo que nadie sabía que tenía? «Todo está entrelazado», continuó Simón, su voz resonando, profundo y vibrante. «Siempre estuve aquí, esperando que este momento llegara. Tu padre. Hay tantas cosas que no sabes». Cada palabra de Simón parecía abrir una puerta a un pasado oculto, a secretos que ninguno había deseado recordar. Alejandro sintió que el aire le faltaba. «No, esto es una locura», gritó. Pero había un eco de verdad en las palabras de Simón que comenzó a desmoronar su mundo. La fortuna, sus logros, todo había dependido de una historia que no conocía. Javier, que había estado observando en silencio, sonrió, como un depredador que acaba de encontrar su presa. «Parece que tu propio pasado ha venido a buscarte, Alejandro», dijo, cada palabra una cucharada de veneno. «¿Qué harás ahora? ¿Cómo te enfrentarás a lo que realmente eres?» Las revelaciones abrieron un abismo entre Alejandro y Simón. El caos que había sentido hasta ahora se volvió un huracán de verdades. El cuaderno que Simón había sostenido antes, que parecía contener secretos, ahora era el hilo que conectaba sus vidas. «¿Qué significa esto realmente?», pensó, mientras la ansiedad y la confusión lo ahogaban. Y en ese instante, la oscuridad se apoderó de sus pensamientos. De repente, detrás de Simón, un estruendo sacudió el aire. Una figura emergió entre las sombras. Era su madre, Dolores, quien había desaparecido años atrás, justo en el auge de su carrera. Todos la habían creído muerta, un simple eco de su pasado. «Alejandro»,
gritó ella, con una voz que resonó como un trueno. Cada palabra parecía un rayo en sus entrañas, conectando a todos en la escena. La multitud cayó en un profundo silencio y el corazón de Alejandro se detuvo. «Dolores, no puede ser. ¿Cómo estás aquí?» La incredulidad en sus ojos chocó con el horror de la revelación. Ella, de pie junto a Simón, ahora lucía diferente. Su lucha había dejado marcas en su rostro, pero su mirada era intensa, cargada de un conocimiento que congeló el alma de Alejandro. «Todo lo que creíste saber es un engaño», dijo ella, su voz temblando con cada palabra. «Tu padre hizo un trato oscuro, uno que ataba nuestras vidas a un destino trágico. Simón siempre estuvo en la sombra y yo fui parte de ello. El caos se transformó en un nuevo tipo de terror. Así que esa conexión entre ellos, la herencia maldita, el lazo con Javier, todo formaba parte de un plan siniestro». Alejandro sintió como el aire se le escapaba. ¿Qué más había ocultado su familia? La multitud atónita era testigo de la revelación. Alejandro no solo se enfrentaba a su pasado y a la verdad sobre Lucía. Ahora su madre había regresado para revelar que todo lo que había creído saber sobre su vida era una farsa. En un instante, el mundo que había conocido se desmoronó aún más. Y antes de que pudiera procesar todo, una nueva sombra apareció. Un hombre desconocido surgió del lado del vehículo, con una sonrisa en los labios mientras sacaba un arma. «El juego apenas comienza, Alejandro», dijo. El corazón de Alejandro se detuvo. Su vida pendía de un hilo en ese momento exacto. ¿Cómo podía ser que todo lo que había vivido estuviera conectado de una manera tan horrible? ¿Estaba preparado para enfrentar lo que venía? La pregunta flotaba en el aire mientras la tensión alcanzaba su punto más alto. El último eco de aquel grito quedó atrapado en el aire helado. Alejandro se lanzó hacia el peligro, su cuerpo actuando por instinto. Justo cuando se estaba acercando a Lucía, todo se volvió un caos. El vehículo, zigzagueando de forma errática, cruzó la calle como un dragón descontrolado. La multitud gritaba y corría, cada uno buscando refugio. El ruido, el pánico, lo envolvieron como una tormenta. El tiempo parecía detenerse. Cada paso que daba hacia la niña era una batalla contra el destino. La adrenalina le pulsaba en las venas, pero no solo temía por Lucía. Era un terror aún más profundo, el miedo de perderse a sí mismo una vez más. Una voz resonó en su mente. ¡Ay, qué cosa, qué irritincato! No hay que hablarle a eso. Danya. ¡Ay, qué cosas que no hay que hablarle! Aunque todos sabemos que tiene mucha razón. El punto es, para todo tipo de perros, si tienen corazón, para hacer lo que quieren. Házmete, por favor, postergarme aquí, porque te alivio. Menos encima. Sigue mantengándote de la pasión. El tiempo parecía detenerse. Cada paso que daba hacia la niña. ¡Mamá! El grito de Lucía lo sacó de su trance. Alejandro estiró la mano, lanzándose hacia ella. Pero en ese preciso instante, una sombra se proyectó sin pensarlo. Se interpuso entre el auto y la pequeña. Su mirada fija, su cuerpo tensado como un arco a punto de soltar la flecha. «No», gritó Alejandro, pero pareció que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La figura de Simón resplandecía en medio de la confusión. Un destello de esperanza y valentía. «Yo soy tu abuelo, Lucía», dijo,
y las palabras resonaron con un eco que atravesó el caos. El silencio se hizo repentinamente denso. La gente dejó de gritar. La confusión se congeló. ¿Cómo era posible? Iría a interrumpir esa revelación, pero la incredulidad lo mantenía paralizado. Lucía, con los ojos abiertos como platos, miraba sin entender, mientras su madre contenía la respiración. Simón se plantó firme. Siempre estuve aquí, esperando que este momento llegara. Cada palabra suya parecía desenredar un misterio oculto. La conexión familiar se estiraba en el aire como un hilo tenaz. Y entonces un nuevo grito rompió el silencio, resonando desde las sombras. Un hombre apareció, alto y amenazante, asomando un arma con un desprecio que heló la sangre de cualquiera. «He venido a cobrar lo que se debe», dijo, sus ojos brillando con malicia. La multitud retrocedió, atemorizada, mientras el aire se llenaba de tensión. Alejandro sintió cómo la realidad se desmoronaba. Con cada palabra que el extraño pronunció, el dolor en su pecho crecía. Un grito brotó de su madre, Dolores, quien se lanzó hacia el frente. «¡Alejandro, corre!» Pero sus advertencias se perdieron entre el vórtice del caos. El hombre sonrió, pareciendo disfrutar del pánico que había sembrado. «Estás atrapado, Alejandro. Tu herencia, tus secretos, todo tiene un precio». Las palabras resuenan en la mente de Alejandro como un eco tenebroso. Rápidamente se dio cuenta de lo que estaba en juego. No solo ser un millonario arruinado, se trataba de su vida, de su familia, de todo lo que amaba. De repente, el cielo pareció oscurecerse, una explosión retumbó desde el horizonte, y el instante se convirtió en un torrente de confusión. El hombre, ahora nuevamente en movimiento, fue literalmente desintegrado en una nube de escombros. «¡No!», Alejandro gritó, su voz ahogada por la incredulidad. De las llamas emergió una figura conocida. Era Javier, la última persona que esperaban. ¿Sorprendido? No deberías estarlo, Alejandro. Todo forma parte del juego. Antes que Alejandro pudiera responder, Javier levantó una mano. ¿Ves lo que has hecho? Lo que hemos hecho todos. ¿No somos solo participantes en esta tragedia? Somos los arquitectos de nuestra propia caída. La risa en su voz resonó, horripilante y siniestra. Alejandro retrocedió, sentir que la realidad se replegaba cada vez más. Su mundo, su familia, todo lo que había creído verdadero, se tambaleaba al borde del abismo. ¿Y ahora qué harás? ¿Representarás al héroe o caerás en la oscuridad que has creado?, dijo Javier, mientras la multitud, atónita, miraba cómo el peligro se acercaba. «¡Basta!», Alejandro desafió, aunque el miedo lo consumía. Luego, un temblor bajo sus pies dio inicio a un desmoronamiento de concreto, revelando otra sección del suelo. Un túnel oscuro brotó entre las ruinas. «¿Y ahora qué harás? ¿Representarás al héroe o caerás en la oscuridad que has creado?», dijo Javier, mientras la multitud, atónita, miraba cómo el peligro se acercaba. Alejandro sintió un tirón en su corazón. ¿A dónde lleva esto? En ese instante, el verdadero miedo le invadió, no solo a lo que acababa de suceder, sino a lo que venía. ¿Existía alguna esperanza de redención en ese túnel oscuro o sería su propia condena? Las revelaciones rodaban como dominos implacables. Con el caos reinando y la sombra de Javier acechando, Alejandro sintió que su destino pendía de un hilo. ¿Qué le esperaría en las profundidades de su propio pasado? ¿Estarían pronto todos atrapados en una pesadilla de la que no podrían escapar? La certeza de que nada volvería a ser igual
le dejó un nudo en la garganta. El último eco de aquel grito quedó atrapado en el aire helado. Alejandro se lanzó hacia el peligro, su cuerpo actuando por instinto. Justo cuando se estaba acercando a Lucía, todo se volvió un caos. El vehículo zigzagueaba, haciendo que la multitud gritara y corriera, creando una atmósfera de pánico. Cada segundo se sentía como una eternidad. Alejandro se lanzaba hacia adelante, el terror invadiendo su pecho. ¿Por qué estaba ocurriendo todo esto? Las sombras del pasado lo acechaban, y ahora el futuro parecía desvanecerse. Fue en ese momento que el destino decidió sorprenderlo. De repente, un estruendo rompió la escena. Un choque ensordecedor. Un nuevo auto se precipitó hacia el tumulto, impactando el primer vehículo con una fuerza devastadora. Las luces destellaron y el metal se deformó como papel arrugado. Gritos de la multitud se mezclaron en un coro de horror. Alejandro quedó paralizado, mirando cómo las cosas se desarrollaban a velocidad vertiginosa. Todo en el mundo pareció desacelerarse, y por un instante el caos se transformó en un cuadro surrealista. Una figura salió volando por el aire, proyectada como un títere despojado de sus hilos. Era Javier. Su expresión de confianza se tornó en una mueca de terror, recordando el rostro que Alejandro había conocido. Pero este era uno que nunca hubiera imaginado ver. Estaba cayendo. El impacto resonó y el suelo tembló. Y luego, lo más inesperado, en un giro explosivo, Javier, que había sido el arquitecto de tanto dolor, gritó: ¡Tú lo sabías!, en dirección a Simón, apuntando con un dedo acusador. Los murmullos de la multitud crecieron, cada uno tratando de comprender la escena. Entonces, entre el humo y la confusión, Simón apenas respondió. No tenía opción. Sus palabras fueron prácticamente un susurro, pero resonaron como una explosión dentro del corazón de Alejandro. ¿Qué era todo esto? Su abuelo, el mendigo que había revelado verdades ocultas, ahora se veía arrastrado a esta tormenta. La mirada de Alejandro se movió entre Javier y Simón. Todo lo que sabía sobre la historia familiar era ahora un laberinto de traiciones y secretos. ¿Qué otras piezas faltaban? ¿Qué más había escondido su padre sobre la relación entre ellos? La revelación de que Simón era el abuelo de Lucía se desvanecía en la penumbra de un misterio aún mayor. «¡Eras un mentiroso!», gritó Javier, golpeando el suelo con rabia. La multitud se retorcía en su confusión. Algunos se acercaban, otros retrocedían, todos en estado de shock. Nadie sabía cuál sería el próximo movimiento. ¿Por qué, Simón? ¿Qué te hizo elegir el camino del sufrimiento? Javier siguió, su voz cargada de dolor y desprecio. ¿Te creíste el héroe de esta historia? Eres solo un cobarde. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. La tensión era palpable. ¿Quién había sido realmente Simón? ¿Qué relación tenía con Javier que lo había llevado hasta aquí? El peso de los misterios no se limitaba a su propia familia. Había una red más oscura, un juego que involucra a todos. Dentro de esa atmósfera cargada, el rostro de Simón brilló con algo que parecía determinación. Lo que he hecho, lo he hecho por amor. Por amor a tu madre. Por amor a Lucía. Y ahora tengo que protegerlas de la verdad que tanto temen. No, 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 murmuró Alejandro, abrumado. Al mismo tiempo, las luces de los vehículos empezaron a parpadear. Todo su mundo se tambaleaba. ¿Qué verdad? El cielo parecía encapotarse, mientras una corriente de aire frío atravesaba el lugar. En el fondo, la multitud observaba, unos preguntándose si debían intervenir
y otros temerosos de convertirse en parte del desastre. La tensión entre Javier y Simón alcanzó su punto de ruptura. «¡Basta de engaños!», gritó Simón, levantando ambas manos. «Es hora de que todos se enteren de lo que realmente sucedió. No soy quien creías». Sus ojos encontraron los de Lucía, quienes llenaron de destellos de desesperación y esperanza a la vez. «¿Qué has hecho?». Javier presionó, inclinándose hacia Simón, como un depredador acorralando a su presa. «No tienes idea de a qué has llevado a tu familia». Y en un abrir y cerrar de ojos, un estruendo resonante emergió de los restos del choque, como si una bomba hubiera estallado en la cercanía. Un destello iluminó la escena, y una figura encapuchada emergió de entre las llamas. Sus ojos brillaban con una indignación helada. «¡Silencio!», gritó, atravesando el caos. «Es hora de que revelemos la verdad que cambiará todo». Mientras la multitud caía en un silencio atónito, Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. La mirada oscura de la figura envolvía el aire con un frío que presagiaba revelaciones devastadoras. ¿Qué verdad? ¿Qué secretos aún más profundos estaban por salir a la luz? Todo lo que creía saber, toda la fe que tenía en su familia, se tambaleaba como un castillo de naipes. Después de todo, ¿quién era el verdadero enemigo en esta historia? Entre la niebla de incertidumbre, un nuevo temor crecía dentro de él. ¿Era esto el final? ¿O solo el comienzo de un lío mucho más grande que nadie hubiera imaginado? El aire vibraba con posibilidades, y el futuro se volvía cada vez más oscuro. La atmósfera se tornó irreal. La figura encapuchada, con una ferocidad que parecía sacada de las pesadillas, se plantó frente a todos. «¡Silencio!», vociferó, su voz resonando como un eco en el espesor del caos. El aire se volvió pesado, sus palabras cortando la confusión de un corte afilado. Fue un grito que se interpuso entre las revelaciones que aún temblaban en el aire y la verdad que todos deseaban evitar. Los murmullos en la multitud se convirtieron en un torrente de preguntas y temores. Las miradas corrían de Javier a Simón, de Simón a la figura en la sombra. Todos estaban en suspensión, enfrentando la tormenta que se avecinaba. «¿Quién eres tú?», gritó Alejandro, un nudo en la garganta. Cada fibra de su ser temía lo que esa persona podría revelar. Pero la figura, levantando una mano, hizo un gesto a modo de silencio. «Soy quien ha estado observando desde las sombras. Soy el hilo que ha tejido el destino de cada uno de ustedes, hijo», con un tono que irradiaba poder y a la vez peligro. Los ecos de sus palabras parecían llenarse con el aliento de demonios antiguos. «¿Qué quieres?», balbuceó Javier, cayendo en una mezcla de desafío y miedo. «Estás interrumpiendo algo que no comprendes». Pero ya no había vuelta atrás. Sin previo aviso, la figura encapuchada desenfundó un objeto brillante. Fue un destello de metal que se reflejó en los ojos de todos. Era una llave antigua con inscripciones que resplandecían. «Esta es la llave que abre la puerta a la verdad que no han querido enfrentar», afirmó, su voz profunda reverberando hasta el núcleo del alma de cada presente. Se produjo un silencio absoluto. La multitud contenía la respiración, temiendo preguntar. «La verdad», repetía Alejandro, sintiendo que el eco resonaba en su pecho como un tambor de guerra. «Sí, sus secretos están enterrados aquí, en este lugar», continuó la figura, señalando las ruinas a su alrededor. La fortuna de Alejandro, la traición de Javier, el amor de Simón,
Todo está entrelazado con esta llave. Las reacciones comenzaron a fluir. «Eso es una locura», exclamó la madre de Lucía, su voz temblando de incredulidad. «No podemos involucrarnos en esto». Pero el miedo ya había anidado en su corazón. La tensión era palpable, cada uno cuestionando lo que eso significaba para ellos. «Déjame ver eso», te exigió Alejandro, sintiendo cómo un impulso desconocido lo hacía. Mientras daba un paso adelante, un pensamiento aterrador le cruzó la mente. ¿Estaba dispuesto a enfrentar lo que la llave podría abrir? «No», gritó Simón, extendiendo su mano. «Todavía no, Alejandro. No sabes lo que estás pidiendo». Sus ojos reflejaban la gravedad de un antiguo dolor. Fue en ese instante que todo cambió. La figura encapuchada dejó caer la llave, que resonó en el suelo como un símbolo de traición. «Entonces veamos cuánto valor tienen tus palabras», dijo, y en un susurro helado el ambiente se transformó. Las luces comenzaron a parpadear y un estruendo llenó el aire. «¡Tiempo! ¡Ya no hay más tiempo!». La tierra bajo sus pies comenzó a temblar. Un profundo crujido resonó, seguido de un estruendo ensordecedor. El suelo se desgajó. Una grieta oscura se abrió a sus pies. Alejandro, incapaz de reaccionar, sintió cómo el mundo se desvanecía. «¡Lucía!», gritó, una sensación de pánico recorriéndolo como un rayo. Fue el caos total. Personas gritaban, tratando de encontrar una salida. Pero justo cuando Alejandro pensó que todo estaba perdido, la figura encapuchada se giró y sus ojos centellaron en una luz que cortaba más que la oscuridad. «Si quieres salvar a Lucía, revela tus propios secretos. Cada uno de ustedes debe arriesgarlo todo». La tierra se estaba desmoronando. Alejandro sintió cómo su mundo se deshacía. Miró a Lucía, que se había agarrado fuertemente a la mano de su madre, y luego a Simón, quien ahora parecía un hombre marcado por el destino. «Díganme qué hacer». «Confío en la verdad», dijo Simón, su voz resonando con un eco de esperanza. Pero ya era demasiado tarde. La figura encapuchada sonrió, un brillo malévolo en su mirada. «Esos secretos son los que los destruirán, o los salvarán». Las palabras de la figura se retumbaron en la mente de Alejandro, repetitivas como un mantra. Se dio cuenta de que los secretos podían ser su salvación o su condena. Y aquí, en esta oscuridad, el tiempo se detuvo. Con un rugido creciente, el abismo se abrió. Observó cómo los rostros de aquellos que amaba se desvanecían. Antes de que todo se tragara la realidad, Alejandro gritó: «Es hora de conocer la verdad». Y justo en ese momento, todo a su alrededor se volvió negro. Un grito resonó, no solo de terror, sino de una revelación tan grande que el universo mismo pareció estremecerse. ¿Qué secretos serían revelados? ¿Qué verdad acechaba en la oscuridad? El abismo los había engullido, y lo que vendría sería algo que jamás habrían podido imaginar. El mundo empezó a tambalearse. Alejandro miró a su alrededor. El suelo se deslizaba como un espejismo, y el caos se transformó en un rugido ensordecedor. Sintió que la tierra bajo sus pies se convertía en un abismo voraz. Las revelaciones se acumulaban a su alrededor como nubes oscuras. Pero había llegado el momento de encarar la verdad. «Tienes que hacerlo, Alejandro», gritaron las voces, resonando en su mente. Su madre Dolores y Simón lo instaban con miradas llenas de desesperación. A sus pies, la grieta se expandía, amenazando con tragarlos. «Esos secretos te llevan a ella», dijo Simón, señalando a Lucía. La niña observaba con ojos amplios, la inocencia en su rostro contrastando con la desesperación del momento. Alejandro respiró hondo. «Estoy listo», gritó.
aunque en su interior la duda fervía. Se lanzó hacia la figura encapuchada, quien sostenía la llave brillante con firmeza. «Muéstrame lo que oculta esta llave», exigió, su voz resonando con determinación. La figura encapuchada asintió lentamente. «El camino hacia la verdad siempre ha estado escondido. Si realmente deseas enfrentar lo que ocultas, debes pasar por la puerta de tus pecados». Con un movimiento ágil, abrió una suerte de portal que brilló con una luz cegadora, proyectando imágenes del pasado de Alejandro, su infancia, los momentos felices, las decisiones que lo habían llevado a ese instante. Una tras otra, las escenas cargadas de dolor aparecieron. Las lágrimas comenzaron a fluir de sus ojos. Vio el día en que su padre lo había llevado a firmar ese trato ominoso, las promesas de riqueza y poder que se agrupaban en torno a un secreto que no quería reconocer. «¡No!», lloró, al ver cómo un oscuro ciclo de traiciones se desataba ante él. Pero entonces sintió una mano en su hombro. Era Simón. «No estás solo, Alejandro. Esta vez la verdad te liberará». De repente, las imágenes se oscurecieron y un rayo de luz iluminó su mente. Con un grito feroz se lanzó hacia el portal. El viento rugía a su alrededor, girando como un torbellino. Desearía no haberlo hecho, pero sus pies se movían con determinación. Las verdades no podrían atemorizarlo más. La luz lo envolvió por completo, y las sombras comenzaron a desvanecerse. Cuando la claridad regresó, se encontraba en un campo abierto, un lugar familiar. Las risas de su infancia llenaban el aire. Las memorias podían doler, pero era hora de reconciliarse. Miró a Lucía y a Dolores, sus rostros llenos de esperanza. «Debemos enfrentar lo que hemos dejado atrás», dijo Alejandro, su voz potente y firme, «y reencontrarnos». A medida que hablaba, sintió que el peso de su pasado se diluía. Cada secreto que lo había atormentado se transformaba en una ola de purificación. La figura encapuchada sonrió. «Siempre hay un camino hacia la redención. Ahora es tu momento». Las palabras se desvanecieron, y con un leve golpe de su mano, el entorno se oscureció nuevamente. Regresó al tumulto de la ciudad, rodeado de tantos rostros conocidos. La multitud era un mar de emociones, expectante y temerosa. Volvió a Simón, que lo miraba con una mezcla de orgullo y tristeza. «Es tu vida, Alejandro. Es momento de que seas quien realmente eres. Todo quedó detrás. Los traumas, las decisiones equivocadas». Su futuro ahora brillaba. Con un pie en la oscuridad y otro en la luz, Alejandro se volvió hacia el frente. «Nos levantaremos de esta caída», proclamó, con la fuerza de 1000 voces, «y nadie nos detendrá». Simón asintió, y Lucía corrió hacia él, envolviéndolo entre sus brazos, llevando consigo el peso de la nueva esperanza. Las personas en la multitud comenzaron a murmurar. Algunos aplaudieron, otros lloraron. La redención estaba al alcance. Pero antes de que la escena se desvaneciera en un clímax esperanzador, una voz resonó en la distancia. «No te creas a salvo, Alejandro», murmuró Javier desde las sombras, un recordatorio del pasado que aún acechaba. Y en un instante, todo se tornó gris. La tensión aumentaba mientras el eco de su risa resonaba. «Pronto descubrirás que la oscuridad aún no se ha rendido». La imagen se desvaneció ante los ojos de Alejandro, dejándolo con una pregunta en el aire. ¿Realmente estaba a salvo? ¿La oscuridad volvería a atraparlo? Pero ahora había un fuego en su corazón que no se apagaría fácilmente. Te dejo aquí este final, porque ahora tú también formas parte de esta historia intensa. Si quieres seguir acompañándome en este camino de misterios y redenciones, tienes que suscribirte ahora
al canal y no perderte ninguna historia nueva. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Únete a esta comunidad y forma parte de nuestra próxima aventura.